Vamos a hacer en esta sesión una introducción a la analítica de lo bello, desarrollada por Kant en esta obra que vemos en la imagen, Crítica del Juicio, una obra publicada por primera vez en el año 1790. Como veremos, Kant va a tratar con esta obra de establecer un puente entre la Crítica de la razón pura, que publicó en el año 1781, y la Crítica de la razón práctica, que vio la luz en el año 1788. Ese texto, la Crítica del Juicio, está dividido en dos partes claramente diferenciadas. Por un lado, la crítica de la facultad de juzgar estética, que es la primera, y la crítica de la facultad teleológica, que conforma la segunda parte y que no voy a comentar en esta ocasión. Pues mi intención es que nos centremos solo en la analítica de lo bello y en la fundamentación del juicio estético que desarrolla Kant en la primera parte. Un texto, el de esta tercera crítica de Kant, en el que, como veremos, va a tratar de encontrar el principio, digamos, a priori del sentimiento de placer y displacer. Querría también comentar, antes de iniciar la presentación, que los números de página que aparezcan en las citas que emplearé en esta presentación van a estar referidos a la edición en castellano de esta obra, en traducción de José Rovira, y que fue publicada en la editorial Losada en el año 1961. Antes de entrar, en cualquier caso, en la lectura de este trabajo de Kant, quería recordar que en la Crítica de la razón pura, Kant había hecho una interesante matización a la que ya me referí cuando hablamos de Baumgarten acerca del término estética y su comparación con la expresión crítica del gusto, y que nos permitirá entender un poco por qué Kant emplea el término crítica como título de esta obra. Recordemos lo que escribió Kant a este respecto. Los alemanes, escribe Kant, son los únicos que emplean hoy la palabra estética para designar lo que otros denominan crítica del gusto. Tal empleo se basa en una equivocada esperanza concebida por el destacado crítico Baumgarten. Esta esperanza consistía en reducir la consideración crítica de lo bello a principios racionales y en elevar al rango de ciencia las reglas de dicha consideración crítica. Claro, sin embargo, para Kant, este empeño por reducir la consideración crítica de lo bello a principios racionales que planteó Baumgarten era algo totalmente estéril, ya que aquellas reglas, aquellos criterios que estuvimos viendo en aquella presentación serían, en su opinión, meramente empíricos y, consiguientemente, nos dice Kant, jamás podrían servir para establecer determinadas leyes a priori por las que debiera regirse nuestro juicio de gusto. Por tanto, lo que propone Kant es utilizar la denominación de estética solo para referirnos a lo que él denomina la doctrina que constituye una verdadera ciencia, es decir, para la ciencia de la percepción. Por todo ello, y en opinión de Kant, no hay ciencia de lo bello, sino solo crítica. Pues, insisto en este punto, para que hubiera ciencia de lo bello deberíamos ser capaces de resolver, nos dice Kant, científicamente, es decir, por argumentos, si algo debe ser considerado bello o no, cosa que para Kant es imposible, pues el juicio de lo bello, como vamos a ir viendo, no puede ser previo o independiente de la experiencia del objeto. Pero para ir entrando ya en los contenidos de la crítica de la facultad de juzgar estética y en particular sobre lo que Kant va a decir acerca de lo bello, creo que conviene señalar las diferencias que él establece en esta tercera crítica entre lo agradable, lo bello y lo bueno. Empecemos, pues, por lo agradable. El juicio sobre lo agradable, es decir, cuando alguien dice que algo le resulta agradable, sería, juicio de Kant, un juicio particular, un juicio fundado en un sentimiento totalmente privado, y por ello sería un tipo de juicio que no podríamos, en opinión de Kant, pretender que tuviera validez para todo el mundo. Un ejemplo que nos propone Kant de este tipo de juicio sobre lo agradable sería cuando alguien dice que el vino de Canarias es agradable. En realidad, para Kant, cuando alguien realiza un juicio de este tipo, en realidad lo que debería decir mejor, en su opinión, es que el vino de Canarias me es agradable.
pues ese tipo de juicio se limitaría, en opinión de Kant, exclusivamente a la persona que efectúa el juicio. Lo mismo sucedería cuando una persona afirma, por ejemplo, que el color violeta es suave y delicado, pues para otra persona, en opinión de Kant, ese mismo color podría parecerle, por el contrario, pues muerto y apagado. Igualmente, por las mismas razones, nos dice Kant, una persona podría preferir el sonido de los instrumentos de viento, mientras que otra persona podría preferir el sonido de los instrumentos de cuerda. Así pues, escribe Kant, con respecto a lo agradable, rige el principio de que cada cual tiene su gusto propio, ¿no? El gusto o su propio gusto, el gusto de los sentidos. Por tanto, cuando juzgamos lo agradable, es decir, lo que deleita, lo que gusta a la sensación, estaríamos efectuando lo que Kant denomina juicios empíricos o juicios del sentido, como también los denomina en otras ocasiones, y que serían siempre este tipo de juicios, repito, juicios privados, juicios particulares y, por tanto, sin validez universal. Sin embargo, algo muy distinto es, en opinión de Kant, lo que ocurre con lo bello. Para él resultaría ridículo que alguien dijera, este objeto a mí me parece bello. Pues el juicio de gusto, es decir, el juicio sobre lo bello, entendamos que siempre Kant, cuando se refiere al juicio de gusto, se va a referir al juicio sobre lo bello. Este juicio implica para Kant una cualidad estética de universalidad, es decir, de validez para todos, cualidad que no se encuentra en el juicio sobre lo agradable. Claro, quizá nos pueda costar hoy un poco comprender esta vinculación de lo bello con la universalidad, pues ciertamente en nuestros días estamos acostumbrados a considerar lo bello como algo relativo, pero tenemos que pensar que para Kant esto no es así, y para él decir que un objeto es bello era indicar que ese objeto tiene una serie de cualidades suscitadoras en nosotros, en todos los seres humanos, de un placer que debemos esperar sienta también cualquier otra persona que contemple ese objeto, y por tanto el juicio de lo bello implicaría siempre una cualidad, como digo, estética de universalidad. De manera que, como podemos leer en el primer libro de la Crítica del Juicio, dedicado a la analítica de lo bello, si alguien pretende o dice que algo es bello, atribuye a los demás ese mismo placer, no juzga solo para sí, sino para todos los demás. Visto ya todo esto, creo que sí que podríamos ahora establecer las diferencias existentes entre los dos tipos de juicios estéticos. Por un lado, los juicios empíricos y por otra parte, los juicios puros. Los juicios empíricos son, escribe Kant, los juicios que predican de un objeto o de su modo de representación si es grato o no. Un ejemplo de este tipo de juicio, de juicio empírico, era, recordemos, cuando alguien afirmaba que el vino de Canarias es agradable. A los juicios empíricos también los denomina Kant juicios del sentido, y en ocasiones también veremos cómo se refiere a ellos como juicios estéticos materiales. Son juicios, repito, que no pueden pretender tener validez universal, pues, en opinión de Kant, con respecto al agradable, regiría siempre el principio de que cada cual tiene su propio gusto, el gusto de los sentidos. En segundo lugar estarían los juicios estéticos puros, que son los que efectuamos cuando afirmamos que un objeto es bello o no es bello. Este tipo de juicios, que Kant denomina también en ocasiones formales, o juicios de gusto de la reflexión, son para él los únicos juicios de gusto genuinos. Al contrario, por tanto, de los juicios de gusto empíricos, estos juicios sí que llevan asociados una pretensión de validez universal, dado que, en relación a lo bello, en opinión de Kant, no podría decirse que cada cual tiene su gusto especial o su gusto propio, pues ello equivaldría a decir que el gusto no existe, es decir, que no hay un juicio estético que pudiera nunca aspirar, nos dice Kant, lícitamente al asentimiento de todos. El juicio de gusto, por tanto, exigiría el asentimiento de todos, y cuando alguien, por tanto, declara que algo es bello, lo que haría sería, escribe Kant,
sería pretender que todos los demás seres humanos debieran declararlo o debieran sentirlo como igualmente bello. En tercer lugar, pienso que conviene aclarar las diferencias existentes para Kant entre estos juicios que hemos comentado y los juicios sobre lo bueno. Los juicios sobre lo bueno serían para nuestro filósofo totalmente diferentes a los juicios sobre lo bello y sobre lo agradable, pues lo bueno, escribe Kant, se representa solo mediante un concepto como objeto de un placer general, cosa que no ocurre con lo agradable ni con lo bello. Ahora veremos un poco algún ejemplo para aclarar un poco qué quiere decir Kant en este punto. Es decir, que en un juicio sobre lo bueno nos estaríamos basando en el placer que produce la representación de la utilidad del objeto, es decir, no nos estaríamos basando en un placer directo por el objeto, es decir, por su forma. Así, por tanto, los juicios sobre lo bueno tendrían una universalidad, nos dice Kant, que sería de tipo lógico, no una universalidad estética, algo, esto último, que solo tendrían los juicios de gusto, es decir, los juicios sobre lo bello. Kant menciona algún ejemplo muy descriptivo de este tipo de juicios sobre lo bueno. Imaginemos, escribe, una habitación cuyas paredes se cortasen en ángulos oblicuos, es decir, ángulos no rectos, sino ángulos agudos y obtusos, ¿no? Kant nos invita pues a imaginar una habitación cuya planta podría ser quizá algo parecido a lo que vemos, a este esquema que vemos en la imagen. En su opinión, una habitación así, en la que desde luego nos resultaría muy difícil habitar, incluso qué duda cabe colocar algún mueble, nos repugnaría, dice Kant, por ser contraria a su fin, es decir, por ser contraria a la utilidad o al uso que se presupone debe tener una habitación. Sin embargo, si juzgamos tal espacio, dice Kant, por no ser adecuado a la finalidad o utilidad que esperamos de ella, estaríamos efectuando un tipo de juicio que no tendría nada que ver con el juicio de gusto. ¿Y por qué? Pues porque para Kant el juicio estético puro asociaría directamente placer o desagrado a la mera contemplación del objeto sin tener para nada en cuenta el uso o fin de ese objeto. Es decir, y como conclusión de todo esto, podríamos decir que el placer provocado por un objeto no puede basarse en la representación de su utilidad, pues entonces no sería un placer directo por el objeto, no sería un placer por su mera forma, sino por su utilidad. Pues para Kant, y esto es de enorme importancia para entender toda su estética, toda su teoría estética, en un juicio de gusto puro, en un juicio de lo bello, el placer por el objeto va asociado al mero juicio de su forma, es decir, independientemente de su adecuación a concepto alguno o a su utilidad. Por tanto, e insisto en ello nuevamente, un juicio estético puro estará siempre basado exclusivamente en el placer por la forma del objeto. Y por tanto, la base de un juicio de gusto puro no es lo que meramente agrada a la sensación, sino, repito, lo que gusta por su forma. Con lo que el juicio de lo bello tendría una finalidad que sería meramente formal, es decir, lo que Kant denomina una finalidad sin fin. Y de ahí que Kant concluya que belleza es la forma de la finalidad de un objeto cuando es percibida sin la representación de un fin. Bueno, hay que tener en cuenta que esa finalidad sin fin es una finalidad que no tiene nada que ver con la utilidad, es una finalidad, digamos, puramente estética, es una finalidad puramente formal. Y estando en un juicio de gusto puro, el placer asociado al mero juicio de la forma de ese objeto, en la pintura, nos dirá Kant, en la escultura y aún en todas las artes plásticas, arquitectura, jardinería, que sean bellas artes, el dibujo es lo esencial. Por lo mismo, en el caso de la danza, sería la composición lo que constituiría, evidentemente, el objeto de juicio de gusto puro. En todo caso, hay que tener en cuenta que conceder predominio al dibujo sobre el color no es una propuesta nueva de Kant, sino algo muy característico del neoclasicismo del XVIII. Recordemos todo lo que decía Winckelmann en relación al contorno de la forma y que tanto influyó a los pintores de finales de siglo. Pero dejemos ya aquí esta sesión
para comentar o para pasar al comentario en la siguiente de algunas de las otras características del juicio de gusto, y que empezaremos con el que es sin duda su rasgo más determinante, el hecho de que el juicio de gusto es ajeno a todo interés.